Saludos para toda la audiencia de este canal, en cualquier lugar del mundo en que se encuentren. Reiterándole nuestra petición de favor de suscribirse a este canal, reenviarlo a sus amigos, familiares y conocidos para que se suscriban y darle un clic donde dice like para que podamos seguir creciendo. Sigue complicándose el caso del elevado de la 27 de febrero con Máximo Gómez. Ahora ha surgido, ¿no?, que el ingeniero Diandino Peña, quien era el secretario entonces de Obras Públicas del gobierno de Leonel Fernández, fue sometido ante la Suprema Corte de Justicia, en su condición de secretario de Estado, por el presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros y Agrimensores, quien le presentó una querella acusándolo de malversación de fondos, de adjudicar contratos de manera ilegal a Enllave de la época, ¿no? Lo acusó también de construir obras a sobreprecio y de no respetar las normas técnicas. Fíjense que Diandino Peña entonces contrata una firma de abogados, una firma de un muy prestigioso abogado de la época, pero lo contrata a nombre de la Secretaría de Obras Públicas y le da un contrato a esa firma de abogados para que lo defienda, lo apodera, ¿no?, como se dice en términos legales, por un monto de 3 millones de pesos pagado por la Secretaría. O sea, a él lo someten por malversar fondos y él entonces contrata una firma de abogados pagado y a nombre de la Secretaría, que no fue la sometida, fue él. Fíjense cómo se van surgiendo las cosas, ¿no?, en contra de estos personajes de la época, que tuvieron mucho que ver con lo que ocurrió, con ese desplomamiento, ¿no?, con esa caída de ese muro, de ese elevado y ese que generó la pérdida de unas 10 vidas humanas y que no ha creado un problema tremendo de embotellamiento de tránsito y de cosas, más el costo que va a conllevar para el gobierno dominicano de hoy reparar eso. Ese es otro problema que se le acaba de presentar al gobierno de Leonel Fernández, que era el presidente de la época, ¿no?, y a quien lo ataban, ¿no?, lo ligaban cosas muy profundas en términos personales, afectivos y económicos con el ingeniero Diandino Peña, que recuerden que cayó preso en ese gobierno de Hipólito Mejía que sucedió al de Leonel Fernández. Les habíamos dicho que fue un error de parte de Leonel y del PLD tratar de politizar este tema, este espinoso tema, y de echarle la culpa al gobierno de Luis Abinader. Abinader se defendió en su intervención que hace los lunes, su semanal, diciendo que eran 23 años y medio de irresponsabilidad y de complicidad, ¿no?, en este problema, pero que su gobierno solamente le tocaban 3 años y pico. Y se ha ido determinando. Hemos visto todo un ejército de técnicos, ingenieros, estructuralistas, ingenieros civiles, geólogos debatiendo este tema. Y ya se ha llegado a la conclusión de que no fue un problema de mantenimiento, porque se le quiso echar el muerto arriba al actual ministro de Obras Públicas, siendo que él es responsable, que no dio mantenimiento, que se advirtió que eso se iba a caer. Bueno, ya se sabe a ciencia cierta que ahí ocurrieron dos cosas. Primero,
mala calidad del trabajo, lo cual fue denunciado por el CODIA. Y el CODIA sometió al ingeniero de Andino Peña, que era el secretario en esa época de Obras Públicas, a la justicia por ese hecho. Pero también ya se sabe que este mismo ingeniero de Andino Peña, todopoderoso señor de la época, mandó a cortar, oigan esto, ese señor mandó a cortar lo que eran unas líneas que se montaron de desagüe pluvial, porque eso le creaba problemas a la construcción de su metro. Su metro, su obra cumbre de él y de Lionel, que lo enriqueció, que también ahí hubo sobreprecio. Eso fue denunciado y se pudo comprobar que tanto los vagones de ese metro de la empresa francesa Alstom estaban sobrevaluados. Costaron mucho más que los de todas otras partes del mundo. Pero también se sabe que el metro de construcción ahí fue escandaloso, que se violaron muchísimas normas de contrataciones públicas, ¿no?, para asignarle eso a canchanchanes y en llave, y que eso dejó un dineral. Sabemos que Diandino fue la persona que primero apoyó junto a otro magnate. Bueno, en esa época no era magnate, más bien parte de una poderosa familia. Fueron los que Lionel llevó al comité político para avalar sus aspiraciones presidenciales en esa época. Y que Diandino también tenía mudado a Lionel en un apartamento de lujo, en una zona residencial. Y ya sabemos por qué. Por eso Diandino termina como el zar de la economía, diríamos, de personal de Lionel y de su gobierno. Más bien de sus asuntos personales. Y es favorecido con todas estas mega obras, estos túneles elevados que hizo este metro, por el cual nada más y nada menos que el CODIA lo sometió. El CODIA, recordemos, ese colegio dominicano de ingenieros, agrimensores y arquitectos, ¿no?, es asesor del gobierno. Y eso no se respetó. Y Andino no lo respetó porque esta gente llegaron al poder. Se ven de repente con el gobierno en las manos, con guardias, fiscales, manejando el presupuesto general de la nación. Y entendían que podían hacer lo que les diera la gana y de hecho lo hicieron. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, todos sabemos los problemas que ha enfrentado este ciudadano, que enfrentó en esa época y que todavía enfrenta, porque todavía él puede ser de nuevo sometido a la justicia. Ya lo fue. Estuvo un tiempo preso, ustedes saben cómo son las cosas aquí. Finalmente no le pasó nada, ¿no? Y anda por ahí. Pero hasta este mismo gobierno lo mandaron a buscar varias veces, lo jalaron, como dice la gente, lo apretaron, ¿no? Y se vio sumido en interrogatorios, en cosas complicadas, difíciles para la época. Fíjense cómo estos politiqueros que nos han desgobernado han arrasado con el presupuesto general de la nación y han convertido la red pública en que ha devenido nuestro país en un asunto que lo manejaban a su antojo, cada quien con un machete, dándole machetazo, llevándose un pedazo de recursos que no llegaron de Marte ni de la Luna. Fueron pagados por nosotros los dominicanos, con esos impuestos regresivos a que somos sometidos. Y por otro lado, tomando préstamos también escandalosos e irresponsables, que también están siendo y serán pagados por el pueblo dominicano. De todas maneras, este tema de la corrupción que hubo en la construcción de ese elevado, de otros elevados, de tantas obras que hizo este señor mientras estuvo en la Secretaría de Obras Públicas, ¿no?, desoyendo a todo el mundo y respetando y tomando las medidas que él le dio la gana en función de sus intereses económicos personales y de los de su presidente, ¿no?, de entonces, Leonel Fernández.
Por eso es que los políticos que se corrompen terminan desacreditados, terminan en la cárcel y les es muy difícil o mantenerse en el poder o volver al poder. ¿Qué es lo que le pasa a Leonel en estos momentos? Que aspira a volver a ser presidente de la República, pero que su tasa de rechazo está muy alta, 38% en la última medición de la Galo. Y ahora con este lío, se está disparando de manera terrible, ¿no? Cuando vuelvan a medirlo vamos a ver las consecuencias. Otro tema que está en la palestra pública, que llama la atención de todo el pueblo dominicano y de lo que son los medios de comunicación formales, informales, ¿no? Y de la opinión pública, es que ahora aparece las Naciones Unidas, la ONU, pero más bien un comité de la ONU que tiene en Ginebra, ¿no? Que se especializa en investigar abusos, prisiones ilegales, en fin. Este comité se aparece con una declaración donde dice que Jean Alain Rodríguez, el pasado procurador, fue detenido de manera abusiva, que se le violaron todos sus derechos, que fue un perseguido político de este gobierno, ¿no? Que es más bien un perseguido político, porque él enfrentó los expedientes de Odebrecht, expedientes de narcotráfico, y que le corresponde la libertad pura y simple. Dice que se le violaron sus derechos, que se le impidieron salir del país, que fue arrestado, a pesar de que no representaba un peligro de fuga, ni mucho menos, aun cuando se iba un día anterior, que no le dejaron salir por el aeropuerto, y que estuvo 2 semanas detenido de manera abusiva, sin que un juez le conociera la medida. Pero también dice ese comité de la ONU, que ahora, según ese comité notable ciudadano, Jean Alain Rodríguez, pues pasó 18 meses en la cárcel de manera abusiva, que son parte de los tollos, ¿no? De los expedientes mal confeccionados que realizaron los procuradores adjuntos, ¿no? La Jenny Berenice, el Camacho, que es verdad que metieron muchísimo la pata, decretándole penas anticipadas a gente que no representaban un peligro ni de fuga, ni de mucho menos nada de eso, que tenían lo que llaman un presupuesto, ¿no? Para esperar una acusación, sin tener que estar en la justicia. Ahora resulta que este ciudadano, perdón, es un ciudadano ejemplar, que no hizo nada, que es víctima de persecución política. Pero eso que dice ese comité de la ONU, se ve claramente, ¿no? Que son informaciones que mandaron los abogados de él. Pero ese comité de la ONU y esos abogados que defienden a este ciudadano, se les olvida todas las barbaridades que este señor cometió, los abusos, eso que le está haciendo, que le están haciendo a él, perdón, eso lo hizo él también. Él sometió a muchísima gente, cometió muchísimos abusos. Hasta un padre de un niño que discutió con un hijo de él en el colegio, le hizo un expediente y lo sometió. Pero y entonces el enriquecimiento que este individuo ha presentado, con una fortuna inconmensurable, con villas en casa de campos, yates, aviones, ese escándalo de la construcción de la cárcel que no han podido todavía inaugurar, la llamada Nueva Victoria, o como un nombre que tiene una cosa. Un individuo que era abogado de oficio, que había sido ayudante fiscal, que trabajaba en una empresa de abogados, hoy de buena primera se convierte en un potentado, millonario con una fortuna que no puede demostrar. Y de eso no habla el comité de la ONU ni sus abogados. Entonces están pidiendo que a este individuo lo pongan en libertad pura y simple. Porque es un angelito.
Ahora, ¿tiene mucho que ver con eso? Sí. Estos procuradores que están tan desacreditados por tantas cosas mal hechas, tantos expedientes mal manejados, tantos abusos, violaciones de los debidos procesos de ley, y además 3 años y pico, con un individuo que inclusive el expediente, el juez le dijo que eso era un expediente, que ahora lo están leyendo 15.000 páginas, van a durar como 20 años leyendo eso, y tendrán que descargarlo, como han hecho con otros, ¿no? Por este tipo de cosas. Pero esa es la desgracia de la justicia que tenemos, que uno no sabe si hacen los expedientes mal hechos, de mala fe, para buscar la salida. Fíjense que están todos sueltos, prácticamente, bueno, él está suelto, está en su casa, ¿no? Le revocaron la prisión que tenía, se la cambiaron por domiciliaria, ahora puede ir a trabajar y ya tiene un canal de YouTube, ahora es un youtuber. ¿Qué le parece? De todas maneras, la ONU alega que hizo público este caso porque se lo mandó al gobierno dominicano y el gobierno dominicano no contestó, que es parte, ¿no?, de los intríngulos, de las cositas que pueden estar pasando para que este señor, nada, salga de la cárcel y se quede con una enorme riqueza acumulada, por la cual sí debe de ir a la cárcel. Y debió haber estado condenado ya, porque hay una norma en contabilidad que se llama el estado de uso y origen de fondos, que si se lo aplican a este ciudadano y a otros ciudadanos, cogen de 20 años para arriba de cárcel, que es lo que le corresponde. No pueden demostrar esa fortuna obtenida a través de su paso por el gobierno. De todas maneras, vamos a seguir dándole seguimiento, ¿no?, a estos dos casos, tanto el caso de Albino Peña, la persona que están sindicando como el responsable del desastre de la caída de ese muro en el elevado de la 27 con Máximo Gómez, y todas esas muertes que se perdieron, más el tremendo costo que va a tener hacer esa reparación y los problemas que eso ha creado de tránsito, los tapones tremendos, enormes, que afectan a la ciudadanía. Y también el caso de este, según ese comité de la ONU, insigne ciudadano acusado injustamente. Terminamos, como siempre, pidiéndole al Eterno su bendición para toda la humanidad, para la nación dominicana también, y reiterándoles a quienes pueden ver este programa nuestra petición de que se suscriban a nuestro canal y lo reenvíen a sus amigos, familiares y conocidos para que se suscriban también, y que nos den un clic donde dice like para ver si nos permiten seguir creciendo. Será hasta nuestra próxima entrega.